Shabbat Shalom. Con fuerza. ¿Listo? Ahora se escucha en Facebook. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Ok, pues entonces me voy, aquí. Bien. Shabbat Shalom a todos los que nos ven a través de las diversas plataformas. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Disculpen la inconveniencia, pues cosas de tecnología pues, nos afecta a veces en ocasiones en nuestra enseñanza. Como les dije al principio, tal vez no me escucharon, hoy nos encontramos en el día 31 del mes de julio del año 2021, que equivale al día 22 del mes de Av. Y la sección de la Torah que estudiamos esta semana se titula Kef, que se traduce como resultado o como consecuencia de, y comienzan en Deuteronomio 7:12 y terminan en el 11:25. La Haftará es Isaías 49:14 al 51:3. Por razón de tiempo, hay ciertas cosas que voy a brincar en el momento, pero voy a entonces ir directamente al grano de lo que quería enseñarles. Y el tema que tengo para ustedes se titula De Adán a Israel, dentro del concepto de causa y efecto. La causa la definimos como eso que hacemos de forma, la acción que corresponde a ese deseo de realizar algo, y el efecto, el resultado de esa acción. O sea, en otras palabras, si lo que hacemos está relacionado a lo correcto, va a haber un efecto positivo basado en esa causa. Y si la causa inicial está relacionado a lo incorrecto, va a haber un resultado consecuente a eso incorrecto. Y le digo esto porque cuando estudiamos la Torá, en ocasiones pasamos por alto el panorama general del mensaje que el Eterno está enviando, y por eso es que muchas veces en ocasiones no entendemos muchas de las cosas que leemos más adelante en los diversos libros que se encuentran dentro del Tanaj, incluso de los escritos nazarenos. Y como le dije, el tema que tengo es de Adán hasta a Israel, las causas y el efecto. ¿Y por qué menciono esto? La Torá comienza al principio hablando de Adán y cómo Adán vivía en un estado, en un lugar llamado Gan Eden, ¿verdad? Que se traduce como el huerto del deleite. El huerto del deleite, el Gan Eden. Y en este lugar, Adán tenía la responsabilidad de cuidar y guardar ese espacio sagrado que el Eterno había establecido como el punto de encuentro entre la presencia de Dios y Adán. Y le dijo al hombre que de todo lo lo que existe en el huerto puede comer. En otras palabras, ahí tenemos un precepto relacionado a hacer, y que significa todo lo que está en el huerto, pues comer de eso. Entonces tenemos un precepto llamado no hacer, precepto de no hacer, que lo tenemos como del comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Así que tenemos un hacer y tenemos un no hacer. Y vemos que Adán toma el camino de hacer lo que no debe hacer en vez de no hacer lo que se le ordenó a no hacer y hacer lo que se le ordenó hacer. Adán toma la decisión de comer de lo prohibido, y eso está relacionado a violentar un precepto de no hacer. Y como consecuencia de esto, o sea que la causa primordial, la intención interna de Adán era buscar ser igual a Elohim, que es lo que dice el texto, esa causa que se activa a través de poner por obra el precepto prohibido, ejecutar el precepto prohibido, trajo consigo el efecto del exilio. Pues a consecuencia de eso, vamos a ver que la Torah dice que
Adán es expulsado del huerto de Edén y a partir de entonces la Torá nos presenta a una humanidad en exilio. Recuerde que Adán, además de significar el humano, y siempre y cuando diga Adam, se refiere a el humano en el sentido singular, pero cuando dice Adam solo, se refiere a humanidad. Y a partir de esta acción del primer humano, la humanidad comienza a experimentar lo que se conoce como un exilio. Ahora, ¿qué es el exilio? Nosotros miramos el texto de la Torá y vemos por la experiencia de Israel, que el exilio es estar fuera de la tierra de Israel. ¿Ok? Eso es lo que se entiende por el exilio. Y eso es la lectura simple del texto, pero cuando profundizamos más lo que representa el huerto del Edén en comparación a la tierra de Israel, entendemos que el exilio es mucho más que estar fuera de la tierra de Israel. El exilio es estar fuera del jardín o del huerto del deleite, del lugar del deleite, y ese lugar se llama huerto del Edén o lugar del deleite, porque allí está la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso es que los que han analizado la narración de la Torá con respecto al mensaje a la idea de Israel vivir en una tierra donde tiene casas que ellos no construyeron, productos de la tierra que ellos no han sembrado, una tierra que emana leche y miel, una tierra que buena, una tierra que los ojos de Hashem está sobre ella. Los que han estudiado esa idea dan por entendido que la tierra de Israel vendría a representar la idea primordial de Adán y un lugar donde la presencia de Hashem está palpable ante el humano. O sea, que podemos decir que el exilio de Adán y el exilio de Israel son sinónimos. Ahora, entender lo que representa ese exilio es sumamente importante porque así vamos a entender el mensaje general de la Torá. Y el exilio es igual a fuera de la presencia de Dios. El exilio es eso. Adán es sacado de la tierra, está fuera del lugar del deleite. Israel es expulsado en el exilio y también es sacado del lugar del deleite. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Pues Moisés comienza la sección de la Torá diciendo, y sucederá que porque escuchas estos juicios, los guardas y los pones por obra, el Eterno tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra. Y aquí está importante, ¿dónde vas a recibir esta bendición, Israel? Y recuerde, tiene que tomar en cuenta el contexto de qué se está hablando, amigo. Eso es sumamente importante a la hora de enseñar. Si usted alguna vez ha sido llamado por Hashem a enseñar la escritura, tiene que respetar la lectura simple del texto. La lectura simple del texto es la narración. Tiene que respetar esa narración. Esa narración contiene lugar donde se está hablando, audiencia y tiene también tiempo o periodo donde se está hablando. Si usted no respeta la narración, habrá hecho un trabajo erróneo al exponer la escritura. Incluso Shaul de Tarso en Timoteo habla de cómo algunos aspiran a ser maestro de Torá sin saber lo que hablan ni tener la certeza de lo que afirman. Y él dice que la Torá realmente es útil si uno la utiliza correctamente, pero si no la usa correctamente, pues el sentido de ella se pierde. Así que aquí está mi mejor consejo para usted si alguna vez desea tomar el camino de enseñar el camino de Dios, valga la redundancia. La narración simple hay que respetarla. Y de acuerdo a la lectura que estamos leyendo en este momento en Deuteronomio, en Devarim, tenemos que entender que Moisés está en la planicie
Anisie del Moab, dando su último discurso antes de morir, antes de pasarle el batón a Yehoshua. Y Moisés está narrando toda la experiencia de los 40 años por el desierto desde la salida de Egipto. ¿Ok? Y en esta porción, Moisés va a hablar de las consecuencias por escuchar y poner por obra las palabras de la Torá. A la audiencia que está presente, amigo, tiene que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Le digo esto. Pues de seguro, en el día de hoy, muchos tendrán la osadía de comenzar a enseñar esta parashá desde la perspectiva de cuánta bendición y prosperidad material usted puede recibir si obedece las palabras de la Torá. Y ciertamente hay bendición en escuchar y obedecer la voz de Hashem que está narrada en la Torá. Pero siempre hay que tener en cuenta la narración y la audiencia. ¿Por qué? Porque vas a encontrar en la próxima parashá que Moisés va a empezar a hablar de las maldiciones y las bendiciones a la audiencia que está allí presente, que luego en generaciones futuras, su descendencia en los profetas va a hacer lo que Moisés dijo que iba a ocurrir, que iban a olvidar al Eterno su Dios, que como dice la profecía, Yeshurum engordó y pateó. Iban a olvidar al Eterno su Dios, iba a venir un exilio a consecuencia de esto. Así que es importante el lugar, la audiencia y el tiempo. Y Moisés le está diciendo, ustedes van a entrar a una tierra que el Eterno le va a entregar en herencia, una tierra que el Eterno tiene sus ojos puestos sobre ella, una tierra que va a ser de mucha bendición para ustedes si guardan el pacto del Eterno su Dios. Así que el lugar donde se va a manifestar toda esa bendición que Moisés está hablando como consecuencia de la obediencia al pacto de Hashem su Dios es en Eretz Israel. Vamos a seguir leyendo. Te amará, te bendecirá, multiplicará también, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite. El aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. ¿A quién le juró? ¿A quiénes son estos padres a quien le daría la tierra? Abraham, Isaac y Jacob son estos padres. La tierra a la que se refiere es la tierra que se conocía en el tiempo antes de la conquista como la tierra de Canaán. Continúa Moisés diciendo, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón y hembra estéril en ti ni en tu ganado. El Eterno apartará de ti toda enfermedad. Yo hablaba de esto esta mañana en la parashá en el Ben Midrash, de cuán cuidadoso debemos ser al hacer lectura del texto y enseñar correctamente, respetando la narración, utilizar correctamente el texto. ¿Por qué? Imagínese usted que usted está enseñando en una congregación y en esa congregación se encuentra una persona con una enfermedad de carácter grave. Y lee, y el que está exponiendo el texto le dice, si obedeces la Torá, Hashem apartará de ti toda enfermedad. Y esa persona escucha ese mensaje y esa persona toda su vida ha sido fiel a Hashem, obedeciendo el camino de Dios hasta donde están sus fuerzas poder hacerlo. ¿Cómo relacionaría esa persona esa enfermedad terminal si lee si le explican esta porción de forma incorrecta, no tomando en cuenta lo que vendría a representar la tierra de Israel desde la perspectiva que la Torá nos presenta desde el principio? La persona pensaría que la enfermedad que está viviendo es porque no ha andado en el camino de Hashem. Y ciertamente hay enfermedades que son consecuencia de la rebelión voluntaria del humano. Hay otras enfermedades que son pruebas que el Eterno le envía al humano para que el humano crezca más en su conocimiento de Dios, como por ejemplo el caso de Job, que fue herido también con una enfermedad dentro de todas las cosas que vivió. Pero también hay enfermedades que son consecuencia del deterioro de la creación por razón de la caída y la desobediencia del primer hombre. Recuerden que el Eterno dice en la Torá, dice la Torá que el Eterno maldijo la tierra donde el humano trabaja y que la tierra se convertiría prácticamente en el enemigo del hombre.
En otras palabras, la creación. Incluso, asimismo lo afirma Pablo de Tarso en Romanos capítulo 8, cuando él dice que la creación fue entregada a vanidad por causa de aquel que la sujetó de esperanza, y la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, en referencia a la nueva creación, para que entonces la creación también sea restaurada. ¿Ok? Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta cuando hacemos una exposición del texto, porque si no podríamos cometer el error de enseñarles a otros error y causaríamos un daño muy grande con respecto a eso. ¿Ok? Entonces dice, Moisés le dice a ellos, el Eterno apartará de ti toda enfermedad y no pondrá en ti ninguna de las enfermedades que trajo, que malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá a los que te odian. Destruirás a todos los pueblos que el Eterno tu Dios te entregue, tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, puesto que sería un tropiezo para ti. Y si dices en tu corazón que estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré poseerla? Como ocurrió en el caso de los espías, dice Moisés, no tenga temor de ellos, recuerda que el Eterno tu Dios, lo que el Eterno tu Dios le hizo al faraón y a todo Egipto, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales, las maravillas, la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Eterno tu Dios te sacó, así el Eterno tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Y también dice que el Eterno enviará la avispa contra ellos, las irá hasta que perezcan y sean ellos exterminados de la tierra. Y por razón de tiempo hay ciertas cosas que no voy a continuar la narración, pero sí voy a exponerlas en este texto. Y una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que cuando leemos esta narración y tomamos en cuenta la historia narrada dentro del todo el Tanaj, nos preguntamos sobre realmente, nos hacemos la pregunta de si realmente hay causas y cada causa tiene su efecto. De la misma forma, podría decir, de la misma forma que Adán tomó la decisión de ejercer su propio criterio sobre las cosas que el Eterno ordenó que no debía hacer y ocurrió el efecto del exilio, la historia bíblica nos narra que Israel vivió la misma experiencia. Israel también tomó sobre sí su propio criterio al decidir si obedecía o no al Eterno y vivió ese exilio. ¿Ok? Si no tenemos, vuelvo y repito, si no tenemos eso en cuenta, no vamos a entender la narración que vamos a encontrar en los profetas. Los profetas son la respuesta. Los profetas son la respuesta al problema del exilio. ¿Ok? Los profetas son la respuesta al problema del exilio. Y esta mañana, antes de traerle un texto para hablar sobre eso, esta mañana le estaba diciendo a los que estaban presentes conmigo que Adán era la cabeza de la creación. Es decir, Hashem le dio a Adán el dominio sobre la creación. ¿Ok? Cuando Adán cae, Israel, por parte de la elección, viene a tomar esa labor de Adán. Esta labor de Adán como cabeza de la creación no es otra cosa que el misterio del concepto de sacerdote. Sacerdote, ministro. ¿Ok? De la misma forma que Adán era el administrador de la creación, Israel va a ser el administrador del santuario y de la tierra de Israel. ¿Ok? Por eso usted va a encontrar que el Eterno le dice, la tierra es mía, no la vendas a perpetuidad. Mi santuario no lo profanen. Es decir, la tierra es del Eterno, el santuario es del Eterno, simplemente Israel es el administrador. Igual que en el caso de Adán, la creación es del Eterno, el huerto del Edén fue creado por Dios, Adán simplemente es el administrador de eso creado por Hashem. Esa administración trae consigo responsabilidades y deberes. ¿Ok? Cuando Israel falla a esas responsabilidades y deberes, ocurre lo mismo que ocurre con Adán, un caos.
¿Por qué un caos? Porque si Israel no cumplía su deber como administrador del santuario y a la misma vez administrador de la tierra, si ellos cumplían con ese deber, todas las naciones alrededor de Israel gozarían de paz. No habría enemistad con sus vecinos. Los malvados serían exterminados automáticamente por el Eterno, que es lo que Moisés está exponiendo aquí. Es decir, que la maldad sería erradicada por el Eterno. Los que practican la maldad serían exterminados poco a poco por el Eterno, mientras los administradores del bien de Hashem hacían su trabajo. Pero si el administrador designado falla en su labor, entonces con ello se manifiesta el caos y el desorden en toda la creación, porque no hay administradores de la Kedusha. Esto es bien importante, ¿sabes por qué? Porque cuando los profetas comienzan a hablar del Mesías, los profetas, específicamente Isaías, comienzan a hablar de cosas que si no tenemos en cuenta esto primordial, no vamos a entender lo subsiguiente. Y yo le pido mucha disculpa que por razón del tiempo esté brincando otras cosas que yo debía enseñar primero para que ustedes puedan entender eso. Pero si usted quiere abundar más en la enseñanza, este ministerio tiene una radioemisora, se llama Eshaim Radio, lo puede escuchar a través de la plataforma de Tuning. Busque ahí en Tuning Eshaim Radio y va a encontrar el logo de nuestro ministerio. Y esa radio virtual a las 5 de la tarde se repite la parashá que estudiamos esta mañana. Y ahí yo hablo de unas cosas que usted podría entender mejor la que estoy hablando, que iba a hablar al principio, pero por razón de la situación que ocurrió con usted dirá, More, ¿qué tiene que ver esto con lo que tiene que ver esto con la parashá? Recuerde que la parashá Moisés habla de las consecuencias de poner por obra la justicia, los mishpatim. Vamos a buscarlo al principio. Al principio, el versículo 11. Dice Moisés, ¿dónde está? No te me vaya, ok. Y sucederá que porque escuchas estos mishpatim, estos juicios, que son prácticamente las leyes de justicia social que Moisés le está entregando al pueblo, las guardas y las pones por obra, entonces el pacto se confirma. El Eterno se encargará de proteger el pacto y la misericordia que juró a los padres. O sea que hay una obligación de parte de Israel para con el Eterno que traería consigo que el pacto y la misericordia o la bondad, Hesed, la bondad que el Eterno extendió hacia los padres, se preserve. ¿Ok? Si Israel falla en su responsabilidad como Adán falla, ocurriría con Israel lo mismo que Moisés lo va a mencionar en el libro de Deuteronomio. Ocurrirá un exilio, vivirán un exilio. Esto es importante porque Israel desobedece al pacto, rompe ese pacto y sufre un exilio. Y vamos a ver que entonces los profetas de parte del Eterno hablan de la venida de el Mesías, que se encargaría de reparar el daño causado por Israel, pero no solamente el daño causado por Israel, sino también el daño causado por Adán. Y eso lo vamos a ver en Isaías 49, donde esta mañana decía que una de las cosas más difíciles de comprender de las profecías de Isaías es que Hashem aparenta llamar Hashem aparenta llamar a Israel su Mesías, pero a la misma vez eh, eh, aparenta hablar de un solo individuo que sería llamado el Mesías. Y esto lo vamos a ver ahora en Isaías capítulo 49. Deje buscar aquí. Isaías capítulo 49. Donde vamos a leer lo siguiente. Mire esto. Como Israel, llamado el siervo del Eterno, luego el relato parece que no está hablando de la nación en sí, sino un individuo llamado Israel. Y presten atención, dice aquí el texto. Hoy me consta atender pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre.
Hizo mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Interesante. Por eso ¿cuántos de ustedes no conocen ese versículo que se encuentra en el Tanaj que dice: mi nombre es profanado por causa de ustedes entre las naciones? ¿Cuántos de ustedes no conocen ese versículo? Y ese versículo el Eterno lo está, ese texto el Eterno lo está diciendo en relación a las consecuencias de las acciones erradas con las cuales el pueblo del pacto se caminó en la Tierra Santa al hacer lo incorrecto con respecto a la obligación con el pacto. Israel siendo el siervo del Eterno, el Eterno se habría de glorificar en Israel, como dice Moisés en las parashot anteriores. Y entonces las naciones verán estos misbot y dirán: ¿qué pueblo más sabio y entendido este, que tiene unos estatutos que todas las naciones verán y dirán: esto de verdad que es una nación grande, un pueblo sabio entendido? Sin embargo, vas a encontrar que la historia nos muestra que sucedió todo lo opuesto, y por eso es que el Eterno entonces llama en escena la idea del Mesías. Si Israel iba a hacer la función de Adán, Israel falla en la función de Adán, y entonces tendría que venir el Mesías para hacer el trabajo que Israel no pudo hacer y también Adán no pudo realizar, que es la preservación de la armonía entre Dios, el humano y la creación. Miren lo que dice este versículo. Dice: mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mi fuerza, en realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno. Mi recompensa estaba con mi Dios. Ahora pues, el Eterno, que me formó del vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Pero es un momento. Hashem está llamando a Israel su siervo, y entonces ahora está hablando de traerle a Jacob y reunir a Israel. Ahí es donde entra una confusión del texto. ¿Se está refiriendo a Israel como nación, o está utilizando a Israel y el concepto del siervo que representaría a Israel para entonces restaurar a la nación de Israel? Pero no solamente eso, miren esto. Dice: tanto así que me ha honrado el Eterno y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. O sea, que este siervo llamado Israel, que sabemos que es el Mesías, no solamente habría de restaurar a Israel por haber fallado en su obligación con el pacto, sino que también traería luz a las naciones que habían caído en oscuridad por causa de la caída de Adán. Recuerde que Israel es sacado de las 70 naciones y es formado como una nación separada para el servicio de Hashem. Y esta idea es sumamente importante y está fundamentada en lo que Moisés está narrando en toda la Torá, específicamente en estas porciones, porque si usted no tiene esto en cuenta, amigos, entonces cuando lees Ezequiel, vas a tener muchos problemas en entender la narración de Ezequiel. Israel vive un exilio, y en ese exilio un profeta llamado Ezequiel es levantado por el Eterno para anunciarle Teshuvah a la generación exiliada. Lea con esa mentalidad el libro de Ezequiel. Ciertos grupos místicos de rabinos se han enfocado en el capítulo 1 de Ezequiel para tratar de entender la relación que tiene el que está sentado en el trono con toda la creación, pero pasan por alto la razón por la cual esa visión se le manifiesta a Ezequiel. Ezequiel está viviendo prácticamente la experiencia que vivieron los israelitas en Sinaí, donde Hashem desciende con su gloria a Sinaí y le otorga a ellos las tablas del pacto para que Israel pudiese ser ministro de Hashem. A consecuencia del exilio dentro de Israel, el Eterno levanta un siervo llamado Ezequiel y lo escoge a él para él, en la misma experiencia mística. Y si usted ha ido, si usted tiene la Torá Emed y usted lee la Haftará
las Moadim, usted va a encontrar que la Haftará de la fiesta de Shavuot es la visión de Ezequiel en el Sinaí. Y es interesante mirar cómo el Eterno coge a Ezequiel para que Ezequiel se convierta en el que habla el mensaje de arrepentimiento a esa generación que está exiliada, y vamos a buscarlo aquí. Y el Moré me va a tener que invitar, el Roy me va a tener que invitar a una clase aparte que no sea en Shabbat para poder exponer este tema con mayor claridad, porque el tiempo no me va a ayudar para eso. Mira el capítulo 2. Después que Ezequiel tiene la visión del que está sentado en el trono, que es la visión del Dios de Israel, que él ve la experiencia, lo que los sacerdotes veían en el arca de la alianza, en una estructura material y física, se convirtió en algo vivo a los ojos de Ezequiel, donde el arca de la alianza representaría el trono del Eterno. Las anillas donde se ponían los travesaños de las barras para poder cargar al arca de la alianza son esas hayot que tienen ojos para mover a Hashem de lado a lado. Los querubines se convierten en estas hayot, las ofanim son las ruedas y las hayot son los querubines que están custodiando el arca de la alianza. Todo eso toma vida ante los ojos en la experiencia de Ezequiel. Y esto para que Ezequiel pueda entender que está recibiendo de sí una encomienda divina, y esa encomienda divina es anunciarle al pueblo de Israel que tenía que regresar al Eterno. Y esto es importante porque mire lo que dice el texto. Y me dijo: hijo del hombre, después de esa visión, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y después que me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies, y escuché al que me hablaba, que me decía: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a esos paganos rebeldes que se rebelaron contra mí. Mire qué interesante. La porción de esta palabra de esta semana, Moisés dice que si ponen por obra las palabras de la Torá, el Eterno confirma el pacto con ellos y la misericordia que juró a los padres, y extendería sobre el pueblo la bendición de vivir en una tierra buena, y todos aquellos que vivían en esa tierra, Hashem los iba a sacar, iban a permanecer para siempre los hijos de Israel. Pero como no fueron fieles a las palabras de Moisés, que Moisés le da de parte del Eterno, entonces sufren un exilio, y el Eterno ahora le habla a Ezequiel para que le habla a esa generación rebelde en el exilio de Babilonia. Escuche esto. Dice: yo te envío a los hijos de Israel, a esos paganos rebeldes que se rebelaron contra mí. Tanto a ellos como a sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Quiénes son sus padres? La generación a quien le está hablando Moisés en estos textos de la parashá esta semana. A hijos de rostro duro y obstinado corazón te envío, y les dirá: así dice el Eterno, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas a ellos ni a sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinas, el exilio, y moras con escorpiones, el desierto. No tengas temor de sus palabras ni te espantes ante ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y mira aquí, y miré, y aquí en la mano se extendía hacia mí. En ella había un rollo escrito. Yo en clases anteriores he enseñado, y lo repito hoy, hay una gran similitud entre el libro de Revelaciones y el libro de Ezequiel. Y por ejemplo, usted va a encontrar que en el libro de Revelaciones capítulo 10, si no me equivoco, a Juan se le da a comer un rollo. Y después que él come ese rollo, a él se le ordena hablarle a naciones, pueblos y lenguas. A Ezequiel se le da a comer un rollo, y después de comerlo, a él se le ordena hablarle a los hijos de Israel. Vea el texto conmigo. Dice: y lo extendió ante mí, estaba escrito por dentro y por fuera, y en lo escrito eran endechas, lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete ese rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me hizo comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel.
y no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, que de seguro si te enviara a ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere escucharme a mí, pues toda la casa de Israel es de dura servicio, obstinado corazón. Y aquí yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos y endurezco tu frente contra su frente. He hecho tu frente como diamante más fuerte que el pedernal. No los temas ni te acobardes ante ellos, porque son casa rebelde. Y continúa la narración, y voy a hacer una pausa ahí porque por razón de tiempo quiero brincar rápido a algo importante. Cuando entra en escena el profeta Ezequiel, Ezequiel va a hacer la función que habría de hacer Moisés. O mejor dicho, lo que Moisés hablaría del profeta que el Eterno enviaría y pondría las palabras en su boca. Ese famoso texto que se le adjudica solamente a Yeshua y no se toma en cuenta los demás profetas que también hacen lo mismo que Moisés, que el Eterno le pone palabras en su boca y las habla al pueblo para que el pueblo ande en el camino de Hashem. Antes de entrar en escena el Mesías, de quien las profecías comienzan a hablar, de ese que vendría para restaurar Israel y restaurar a la humanidad también, Ezequiel es utilizado por Hashem para llamar a Israel a arrepentimiento, para que entonces la congregación de Israel pudiese habitar otra vez en la tierra y se cumpliese en el tiempo de ello lo que se conoce como la era mesiánica. La era mesiánica, donde te va a encontrar las profecías de Ezequiel, que si escuchan a Ezequiel, el Eterno va a revivir esos huesos, los va a traer del exilio y va a ponerle a David como príncipe, que es el Mesías, es decir, David es una alusión al Mesías, y el pueblo volvería a ser un solo pueblo, ya no estarían divididos y vivirían en la tierra para siempre, olam, de forma perpetua. Y esta palabra es bien importante, es una de las palabras que yo hablo mucho sobre ella. La palabra olam se traduce como eterno. Incluso cuando usted escucha la palabra vida eterna, viene de Haye Olam. Y recuerde esto, tenga en cuenta esto. La palabra olam no es, el significado no es eterno en el sentido simple de la idea. El único que es eterno realmente es el Creador. Incluso su nombre habla de eso, el sin tiempo. La palabra olam también se traduce como eterno, pero la palabra olam es utilizado dentro de la idea de algo que se preserva, condicionado a que se cumpla los requerimientos para que eso se preserve. Por eso es que esa idea de la salvación, siempre salvación, una vez salvo, siempre salvo, una vez que te dieron la vida eterna, siempre será eterna, no es bíblico. Los requisitos para que eso sea perpetuo, es decir, olam, que sea eterno, tienen que preservarse. Si no se preservan, se pierden. Se pierde la vida eterna. Sí, escúchelo así. Un ejemplo. Cuando usted mira la organización de las fiestas, usted va a darse cuenta de algo interesante, y es que el Eterno dice, estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y esto ha sido tomado por muchas personas para enseñar de que las fiestas bíblicas están todavía vigentes hasta el día de hoy, porque el Eterno dice que es estatuto perpetuo. Pero pasan por alto un detalle. Y es que el Eterno dice cuáles son las cosas que tienen que estar en función para que el estatuto se pueda observar. El templo, la tierra de Israel, un sacerdocio y un calendario. 3 veces al año se presentarán al Eterno, llevarán ofrenda en las fechas señaladas, en el lugar donde escogió su nombre. O sea que el estatuto es olam, es perpetuo, condicionado a que los requerimientos del precepto estén vigentes. Si los requerimientos del precepto no están presentes, entonces no es perpetuo.
Échele mano a eso porque le va a llamar muchísimo la atención cómo es posible que en la era mesiánica entren las naciones salvadas por la gracia de Dios a través del Mesías y Israel también entre por causa de la salvación del Mesías y las naciones que se les revelan al final de los 1000 años del reino mesiánico son consumados en el fuego. ¿No se supone que sean salvos para siempre después de la resurrección de los muertos? ¿No se supone que no participen de la segunda muerte? Entonces, ¿por qué mueren? ¿Por la rebelión? Ah, porque el estatuto para que sea perpetuo eso tiene que preservarse. Y en ese caso en el caso de la entrada de la era mesiánica, es la fidelidad a Hashem y su Mesías. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar al asunto de Ezequiel. Cuando Ezequiel trae el mensaje a esa generación, me desvié brevemente, ya estoy corto de tiempo. Bueno, siempre he estado, pero bueno, usted me entenderá. Cuando Ezequiel va con ese mensaje, si el pueblo retornaba en arrepentimiento al Eterno, esa generación de retorno del exilio habría de experimentar la era mesiánica, que no es otra cosa que el reino de Israel bajo el dominio de Yud-Hei Vav-Hei. Que pues usted va a encontrar que el libro de Ezequiel termina con el Eterno viviendo en medio del pueblo y el pueblo viviendo en paz en toda la tierra. Esa profecía de Ezequiel no alcanzó su cumplimiento en el tiempo de ese exilio que Ezequiel está viendo porque el pueblo no retornó a Hashem. Solo un pequeño remanente regresó y aún regresando cometieron errores. Pues el profeta Isaías habla de cómo las naciones tendrían participación en la casa de Hashem. Y vamos a ver que en el tiempo de Nehemías se excluyeron personas de las naciones porque no podían probar si eran judíos o no. Esto hace, porque Hashem va a hacer lo que quiere hacer, y recuerde que todas las profecías están girando alrededor de este principio y no lo olvide. El deseo de Hashem. ¿Cuál es el deseo de Hashem? ¿Por qué la Torá comienza con esta narración misteriosa de una creación hecha por Dios, Adán puesta allí, un huerto, unas aguas misteriosas, una cosa que tú dices que no tiene sentido racional lo que estamos leyendo? Y lo que busca la narración mediante esa forma de presentar la historia es expresar el deseo del Creador. Morar entre nosotros, que es el final del libro de Revelaciones. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y ellos serán pueblo suyo y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, cosa que no había al principio antes de la rebelión de Adán. Este es el fundamento de toda la revelación que usted va a encontrar en la Torá y los profetas. Si usted no tiene eso en cuenta, el rompecabezas no lo va a poder montar. Cuando el pueblo de Israel falla en escuchar esa voz de retorno a Hashem, Hashem viene y le envía otro profeta, esta vez el Mesías. Él aparece en la generación del segundo templo y comienza a anunciar, después de Elías haber sido muerto, porque Elías lo mataron, si no lo sabía, Johanán ben Zechariah, Juan el inmersor, es Elías. Si usted está esperando que Elías venga antes de la venida del Mesías, entonces está fallando a las enseñanzas de los discípulos. Pues usted va a encontrar que Yeshua dice, sí, Elías viene y ya vino, Juan, si usted quiere aceptarlo. O sea que ese texto de Malaquías capítulo 4, que dice aquí viene el día del Señor grande y terrible, yo envío a Elías primero a prepararle el camino, si no lo escucha viene destrucción. Ya Elías vino. El Eterno envía primero a Juan el Inmersor como el profeta que prepararía el camino al Mesías para anunciar Teshuvá. Y no lo quisieron escuchar. Y entonces luego envía al Hijo. ¿Se acuerdan esa parábola que Yeshua hace? Cierto hombre, padre de familia, planta una viña, construye una torre, se va
y deja administradores. Y envía siervos a pedir los frutos de ella y cada vez que enviaban a uno lo mataban. Y dice, voy a enviar a mi hijo porque a este lo van a respetar. ¿Se acuerdan ese texto de Mateo? El proverbio. De eso está hablando Mashiach, de esto que estamos hablando aquí. Y aparece el Mesías y comienza a anunciar a Israel arrepentimiento. Si esa generación se arrepentía, entonces lo que Ezequiel vio que Hashem le revela y él escribe en el rollo, se completa en su generación. Se restaura el reino de Israel, el hijo de David se sienta, se restaura las dos casas, Israel se convierte en luz al mundo y todas las naciones se sujetan bajo el yugo del Mesías y comienza el proceso del Tikkun Hablam. Y recuerden que la parasha se llama Ekef. Pero como consecuencia de haber rechazado al último que fue enviado antes del exterminio del segundo templo, Israel volvió a sufrir otro exilio y hasta el día de hoy lo vive. Pero Hashem prometió que a los que guardan la fe, la fidelidad al Eterno, serían sustentados en ese exilio y serían a la misma vez vestidos para la era mesiánica. Y en ese estado nos encontramos hoy desde hace 2000 años, en un desierto grande y terrible, como dice Moisés, que a dos cosas llama Moisés grande y terrible, al Eterno nuestro Dios y el desierto. En un desierto grande y terrible, siendo vestidos mediante pruebas para la venida del Mesías, mientras otros, como en generaciones pasadas, siguen muriendo porque se les siguen revelando a Hashem. Entonces sí hay causa y efecto. La Torah nos muestra del principio a fin que cada decisión trae una consecuencia que afecta el plan de Hashem. Pero como dice el profeta Isaías, lo voy a hacer a su tiempo, pero lo voy a hacer. Le doy gracias a Hashem por el tiempo que me dio con ustedes. Ya no puedo seguir más por razón de que tengo que participar en el Midrash en Shabbat que acostumbro dar a través de YouTube y Facebook. Así que le pido disculpas por no extenderme más. Le doy gracias al Eterno por esa oportunidad que me da de estar con ustedes y espero en una próxima ocasión continuar compartiendo estas maravillas que se encuentran en la Escritura y así poder continuar haciendo el trabajo divino. Le hablo el Morelloso y de Jaime. Hasta la próxima. Shalom.